Muy bien, pasado el mediodía de este lunes de arranque de semana en Argentina, semana cortísima, corta esta y corta la que viene, ¿no? Porque hay un feriado de un día no laborable, mejor dicho, el viernes y el lunes sí feriado puente, así que son 2 semanas cortas, lunes a jueves esta y martes a viernes la otra, más allá de que uno en estas cosas del periodismo de la comunicación está casi casi que al pie del cañón todos los días, como un cajero automático, ¿eh? Las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, la abrimos con el amigo Gustavo Ferrari Wolfson, nuestro corresponsal en América del Norte. Hay datos allí de México, donde él reside justamente. Recibe un trabajo de la gente de la consultora DOC sobre un estudio de Pulsar, de la Universidad de Buenos Aires. Dice que la presidenta iberoamericana, en realidad a nivel mundial, estamos hablando de su, apoyada por sus connacionales, ¿no? La opinión de cada ciudadanos de cada país. Sheinbaum, Claudia, tiene un 77% de apoyo. Carney, el líder mexicano, está en 52%, Milei en un 44%, Noboa en Ecuador en un 53%. Y los europeos están flojos. Macron en Francia, Sánchez en España, Streimer en Gran Bretaña, Merz en Alemania rondando el 30%, 30 puntos de apoyo. Por otro lado, Leo, me voy a los ultras, a la derecha a diario, ya nos contra Gustavo en el marco de una manifestación de esta generación Z, que también nos puede explicar Gustavo de qué la va. Leo la derecha diario, ¿no? Que siempre exacerba, descontextualiza, manipula, y dice, al menos 68 jóvenes de generación Z de México están secuestrados por el régimen socialista buah, de Claudia Sheinbaum y se desconoce el paradero de muchos de ellos. Bueno, ¿cómo arrancamos, don Gustavo? Buenas tardes para usted y para mí. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Son demasiados números Sí, sí, sí. que, que- que más allá de los indicadores, yo creo que hay algo que es la nueva tabulador de medición en esta suerte de competencia muchas veces sobre las encuestas, sobre los grupos focales, etcétera, etcétera. Y esa nueva medición que ya se está empezando a utilizar muy recurrentemente, nuestra amiga también Gisela Ruba, que en su consultora la está haciendo, que es la medición del humor social. Ujú. ¿No? El humor social, yo creo que no va necesariamente de la mano de estos números que me estás diciendo. A Ajá. ver, ese 70%, y no lo estoy haciendo ni crítica en contra ni a Sí, favor, sí. ese 70 y tantos por ciento que está hoy midiendo la presidenta Sheinbaum. Quizás de esa medición, tal vez el 80%, puedo decir, surge de México, un país que no tiene oposición hoy en día. No hay un referente político que pueda contrarrestar ese poderío al viejo estilo PRI, que ha sabido construir esta nueva, digamos, este nuevo movimiento presidido por López Obrador, que se llama Morena. Ujú. Entonces, digamos, las críticas están dentro del seno del propio partido, pero no hay ninguna otra figura medible. La otra figura medible sería Andrés Manuel, que, como también en la vieja usanza priista, eh, hasta ahora se ha guardado en su casa. Digo hasta ahora porque es curioso, en próximas fechas a empezar un nuevo periodo electoral intermedio, donde prácticamente van a competir el 70% de las provincias para la elección de nuevos gobernadores. López Obrador anunció que va a empezar su gira por todo el país Ajá. para presentar su libro de memorias. Ajá. Mira vos, qué casualidad. Ot- Sí. Otra de las cosas que están también dando vuelta es una vieja modificación, digo vieja porque ya tiene sus 5 años, modificación que hizo Andrés Manuel a la Constitución, donde incorporó la figura de la revocación de mandato, donde el pueblo decide en una elección intermedia si el presidente está apto o no apto para seguir gobernando. Es como una suerte de referéndum a mitad de gestión.
Ujú. Evidentemente él la puso en marcha en su momento y lógicamente el pueblo decidió que se quedara y él terminó su mandato. Sí. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, la revocación de mandato, siguiendo esos preceptos constitucionales, estaría a cumplirse en el año 28. Pero este aquí que ha entrado al Congreso iniciativas, lógicamente, oficialistas, donde piden que se vote esa revocación de mandato conjuntamente con la elección del 2 de junio del 27, que es donde se van a producir las elecciones de mitad de término. ¿Qué es Ujú. lo que va a permitir eso? Sí. Tenerla a ella en la boleta y ella, a partir de esa popularidad que vos estás mencionando, arrastre, digamos, todas las candidaturas de Claro, gobernadores, claro. intendentes, bla, 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 ¿no? O sea, echa la ley, echa la trampa. Sí. La realidad es que no hay, digamos, ningún indicio de una oposición. Sin embargo, ya se está produciendo ese humor social que explotó hace unos 20 días con los sucesos de Michoacán Que y analizamos está, aquí, sí, sí. y está marcando, digamos, cierto desgaste. Primer punto, hubo la semana pasada un una declaración muy fuerte de un gobernador del norte de Sonora, haciendo frontera con Estados Unidos, y hago un paréntesis, generalmente Morena siempre dice los candidatos son las encuestas. O sea, si vos querés Ujú, ser alcalde dentro del proceso interno de ellos, debes de una interna electoral, son las encuestas. Y el ujú. gobernador salió a decir, yo no gané las encuestas, sin embargo, el presidente decidió que fuera yo el candidato. Mm, Se sí, dio el caso inclusive a la propia Claudia. Ella, su actual ministro de Seguridad, era para ella el sucesor en la Ciudad de México, del gobierno central de la sí. Ciudad de México. Gana ese muchacho las encuestas y López Obrador le dijo no. Mm, ¿No? Entonces también volvemos al viejo, lo que la histórica frase de la política mexicana que era el dedazo, la sí, democracia sí, se del PRI, escribe sí, con D de dedazo. sí. ¿A qué me refiero esto? Yo creo que evidentemente el proceso Michoacán, y de ahí me voy a la generación Z, ¿no? Marca un termómetro del humor social. Y ella necesita a mitad más que un referéndum, porque vos fíjate, está instrumentado ese referéndum de la Constitución, pero el sistema de reemplazo presidencial Ujú, no sí. coincide con esa revocación. ¿A qué me refiero? Mm, Si esa, según la Constitución de México, te sí, dice, a ver, si el presidente sufre algún tipo de escalabro, ¿no? Que puede ser una enfermedad, un fallecimiento, etcétera. sí. Si no ha completado la mitad de su mandato, el Congreso tiene que parar la pelota y convocar elecciones. Ujú, Si ha completado, el Congreso tiene que designar un presidente interino o sustituto que termine el mandato de los 6 años. ujú. Vamos a decir, vos fijate lo que son las realidades y muchas veces los laberintos legales. Que ese referéndum a ella le dé negativo. Sí, No habría cumplido los 3 años, sí, con lo cual tendrían que convocar a elecciones. sí, sí. Elecciones donde quizás ella misma podría volver a presentarse. Ahí no hay, no hay ningún impedimento, digamos, en No ese hay sentido. impedimento, ¿no? Ujú, Porque sí, bueno, es sí, sí, así. sí. Entonces estaba muy confuso, evidentemente no es viable, ¿no? Teniendo mayorías en todos lados, no Sí, vas a sí, decir que se vaya. sí. Pero bueno, es parte de esa democracia ficticia, lo mismo que la justicia es del pueblo. Mm, Pero ella necesita evidentemente blindar ese humor social como poniendo gobernadores que sean afines a su gestión.
Ujú. Ya no estaría designando afines a Andrés Manuel, por más de que lo tengan en un pedestal, sino afines y que apuntalen y Ah, eso. contengan la gestión de Claudia Sí, Sheinbaum, sí, sí, ¿no? clarísimo. Sí, Entonces, es ahí donde se produce que los conflictos, por llamarlos así, de la oposición se reflejan dentro de la misma estructura del unipartidismo, sí, ¿no? sí, Entonces, eso es un poco lo que marca esa aceptación, donde evidentemente frente a los otros casos que vos estás diciendo de Noboa, del propio Javier Milei, sí, o inclusive la baja puntuación de los líderes europeos, vos te das cuenta que muchos de ellos son emergentes de segundas vueltas electorales, donde esas vueltas electorales te han marcado que casi el mínimo, el 40% de la población está en contra. sí, sí, ¿No? Entonces, lógicamente, no va a tener un nivel de aceptación cuando quien lo aprueba tal vez es el 60, pero cuando lo desaprueba es el 40. Aquí no se da el caso, o sea, no tenés un partido que llegue hoy ni sí. siquiera al 20% en México, ¿no? Entonces ahí está un poco reflejada. ¿Cuál ha sido, y ahí me voy un poco al análisis tal vez más crítico y objetivo? Yo creo que está en este momento Claudia como en el boxeador que fue quizás desconcertado y lo tiran al ring en el segundo round y Sí. todavía no se encuentra medio groggy. Lo de Michoacán le afectó, no lo supo resolver. Ujú. Se dio cuenta de un montón, digamos, de inclusive vulnerabilidades, porque como lo hablamos la semana pasada, el mismo supuesto acosador, ¿no? Este, le puede haber acercado y de vez de tocarle sus partes íntimas, Sí, ¿no? Le puede haber dicho al oído, mirá que estoy a 3 centímetros de vos y nadie me controló, ¿no? Como sí, siendo un aviso que le haya dicho al oído, mirá el potencial nuestro, que estoy acá, nadie te está defendiendo, porque no hubo ninguna acción posterior hacia las guardias de seguridad, hacia el equipo de seguridad de ella, ¿no? ajá, Bueno, de la misma forma, donde supuestamente la manoseó, le podría haber tirado un tiro o sí, clavado un sí, cuchillo. sí, 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 Creo que eso no te lo puedo afirmar, evidentemente no tengo sí, los mecanismos de la información, pero sí se nota una cierto, ¿cómo es? Un shock que sufrió ella. Y ahí está tratando de componer. Es más, las siguientes visitas y giras que ha hecho por la provincia, te diría, han sido no cosas relevantes. Por ejemplo, ayer estuvo en Tabasco, que es la provincia de Andrés López Obrador, a ajá. inaugurar una de las cosas que en pleno siglo XXI, inteligencia artificial 5.0, es crear una fábrica estatal de chocolate. ¿Mm? Una fábrica de Sí. chocolate. O sea, López Obrador, él tomó la palabra bienestar como, podríamos decir, la marca registrada de su gobierno, Sí, ¿no? sí. Entonces vos tenés el Banco del Bienestar, tenés las cosas del bienestar, Mira vos. hizo una prueba con estaciones de servicio del bienestar que fracasó, lo mismo vendiendo garrafas del bienestar, ¿no? Se suponía a precios más económicos, pero también fracasó. Las farmacias del bienestar que fracasaron y ahora el chocolate del bienestar. Entonces inauguró Es el así. Estado benefactor europeo que ha tenido tantos problemas, ¿no? Por así decir, el término, vos sos el especialista en narrativa y consultoría política, el término bienestar no está mal generado, ¿no? El tema es que también si lo aplicás a, como No, decir, no una está, fábrica al de chocolate contrario, ya porque parece too much, ¿no? en el Parece too much. fondo es la misión de gobernante, Total, generar total, bienestar total. colectivo, ¿no? Ahora, una fábrica de chocolate, no sé, que ya, ya parece, digo, como paradigma parece too much, ¿no? Digo, No, no, estatal. por ejemplo, en algunas épocas en el viejo PRI tenían a ver, una gran
se supone, dependencia que se llamaba CONASUPO, que era Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Entonces había tiendas CONASUPO, te estoy hablando cuando yo era Ah, bueno, chico, sí, para en los años consumos 60, populares, digamos, principios, sí, claro, claro. 70, que eran Bueno, como supermercados, sí, sí, sí. que después acciones que incorporaron los propios supermercados, o sea, de los productos marca Ujú. libre, Sí, ¿no? sí, Por ejemplo, está bien, vos podrías decir, podría llamarse o podría decirse que es obvio o que está bien, por ejemplo, el tema que sean las tortillas del bienestar, ¿no? La sí, tortilla sí, como sí, 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 elemento básico de la sí, 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 alimentación sí, del sí, maíz sí, del pueblo. sí. Pero eso de chocolate te saca de onda, ¿no? Porque Claro, vos decís, claro, claro, bueno, claro, sí, que sí, es sí, un sí, 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 chocolate, sí, no sí, sé, amargo con confites de menta sí, o es sí. la barrita para el desayuno, porque tampoco es un pueblo, digamos, es un pueblo chocolatero, evidentemente el cacao es origen, Mm, pero te lo usan para ni siquiera como como un síntoma bueno, es de golosina, como tendríamos nosotros, ¿no? claro. El chocolate así mezclado con azúcar, te lo hacen, por ejemplo, para que vos te lo tomes a la noche, ¿no? Que Ajá. parte de la cena del pueblo no es cenar comida, como ellos, a ver, desayunan tarde, desayunan el equivalente a un almuerzo nuestro, Sí, comen entre las 4 y 5 de la tarde, ya la cena es un chocolatito con una factura, que lo llaman aquí pan dulce. Sí, es curioso porque si vos lo ves por todos los pueblos, inclusive acá en Cozumel, a sí. partir de las 7 de la noche pasan triciclos con canastos de factura, el tipo, ¿No? digamos, clapea las manos. Vos me decís, ¿por qué salen a vender factura a Sí, las 7, 8, sí, sí, inclusive 9 sí, de la noche? sí, sí. Porque es la cena popular, ¿no? De que los tipos se van con un Sí, chocolate sí, sí. Lo que caliente. acá sería tomarse una sopita, digamos, y algo más, digamos. Exactamente, es Claro, el sí, 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 sí. chocolatito Sí, con el sí. pan dulce, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, cualquier sí. todo tipo de facturas, Sí. etcétera, cuya, digamos, forma culinaria es altamente rica. Entonces, pero no es que vos vas al kiosco a comprar, digamos, un chocolatín, es más, Sí, salvo sí. algunos tradicionales de marcas americanas, no tenés algo. Entonces, ya Entonces tiene un sentido lo del chocolate. Si es la cena o parte de la cena de los pobres o la última comida del día de los pobres, tiene un cierto sentido, claramente. tendría sentido, sinceramente, tampoco han anunciado de qué características, ¿no? Y cómo se va a vender, o sea, si se va. En fin, son cosas interesantes desde el punto de vista, si querés llamarlos demagógicas, Sí, sí, ¿no? sí. Pero son muy pocos prácticas, porque la comercialización necesitas una cadena que Claro. también te tiene. O sea, el problema no es el producto, ¿no? Lo No, que no, la siempre decimos, el comercialización, claro, sí, problema sí, son sí, las sí, cadenas de sí, 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 comercialización claro, sí, sí, y sí, los volúmenes, ¿no? sí, sí. Y por eso, digamos, las otras experiencias en el caso de gas y todo lo demás, entonces, no ha funcionado, Mm, porque también necesitas una planta para llenar una garrafa, sí, ¿no? sí, Y sí. generalmente no la podés hacer en un pueblito donde no, digamos, la infraestructura de montar una planta de gas no te llena la satisfacción de vender 35 garrafas, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, son a veces pensamientos de una economía de producción más romántica que práctica, y es ahí donde eyectan, ¿no? Bueno, y aquí en el medio, Iberoamérica y Latinoamérica resistiendo. Sheinbaum, Lula, algo en países más chiquitos como en Honduras, Xiomara Castro. Digo, hay una ola, son muy cíclicos esto, ¿no? Hay una ola de centroderecha claramente, que vimos con Bolsonaro, de Pablo Lula, que vemos hoy con Milei. En Chile, donde la derecha pura y la centroderecha toman casi el 70% y va a ganar en diciembre caminando y por goleada seguramente Kast y lograr la presidencia en Chile. En Así es. Colombia, Petro, la izquierda también va a dejarle poder seguramente. En el medio Maduro, que lo tiene medio cercado. Digo, hay todo un movimiento a la derecha.
Pero también hay algunas señales, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ecuador, Noboa quería, por ejemplo, implantar bases norteamericanas, tuvo un rechazo y otras reformas también en un plebiscito del fin de semana. O sea, vamos y venimos, si bien hoy está todo tirado más hacia el lado de la derecha, ¿no? Claramente, en Iberoamérica, llamémosle así, con algunas resistencias. Lo que pasa es que esa resistencia nada menos son los países más grandes, ¿no? Que es México y Brasil. A ver, evidentemente hay una realidad, como bien decís, un efecto pendular, Ujú. ¿no? Sí, sí. Y seguramente dentro de 15 días que se producen las elecciones en Honduras, Ujú. no va a ganar, no va a renovar el gobierno de Xiomara Castro con ¿Hay su presidenciales en candidato. Honduras? Perdón, no, no estaba En al tanto. Honduras el 30 de noviembre hay presidenciales. Ah, ok. Y va por la reelección que voy a decir que no va a ganar, No, no, seguramente. no hay reelección, no hay Ah, reelección, hay ah, una candidata, ok. eh, de Mel, pero Sí, las encuestas dan los dos partidos, curiosamente tradicionales e históricos de Honduras, sí. el Partido Liberal y el Partido Nacionalista, uno más democracia cristiana y otro más, digamos, conservador que el nacionalista, van encabezando también las encuestas o las apetencias muy, pero muy arriba de la posibilidad que el partido de Xiomara se pueda reelegir, Ah, mira vos. ¿no? Entonces, Y habrá un giro a la derecha en principio también. ¿Cómo? Se cortó ahí. ¿Estás ahí? Ahí te perdí, ¿eh? Te digo, pierdo un hola, poquito, Gus. Sí, te perdí un hola. poquito, ¿eh? A ver. Ahora creo que estamos, a ver. No, digo, el gran Sí, tema de la pérdida de estos sí. bastiones ideológicos, primero es que no han generado condiciones, ahí vuelvo a utilizar las palabras de ellos, de bienestar. Ujú, Honduras sigue siendo el país más pobre de América Latina después de Haití, ujú, ¿no? Evidentemente con una emigración hacia Estados Unidos descomunal, ujú, eh, y, y las generación, si querés, de la poca riqueza de un lado o del otro siempre ha caído en los mismos grupos de poder. ujú. Por eso siempre te digo, yo trabajé muchos años ahí, que el Sí, sí, único sí. presidente que le ha dado bienestar a Honduras se llamaba John Fitzgerald Kennedy, con su famosa Alianza para el Progreso lanzada en los años 60. Sí. ¿No? Y te diría, las últimas barrios para clase media trabajadora, uno hasta el día de hoy, uno se llama el barrio Kennedy y el otro se llama Alianza para el Progreso, para que te des una idea, ¿no? Mira vos, mira vos. ¿No? Mm, Entonces, a ver, e inclusive sus posibles países de ayuda, que podrían ser China, Rusia Rusia. inclusive, Ujú, Nicaragua y Venezuela, están en sus propios rollos internos, total. que a lo sumo le tirarán, no sé, la pavimentación de una calle, pero Sí, sí, no sí. tenés vos una política que realmente te genere. Mm, A ver, vos recién lo mencionaste, a Lula, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar el primer gobierno de Lula cuando le preguntaron, bueno, pero usted es de izquierda, dice, a ver, yo desde los 12 años era obrero, yo mejor que nadie conozco cómo funciona el capitalismo. Y el tipo en su momento, en su primera presidencia, que la que fue un ejemplo, sí, se ubicó en el medio y dijo, bueno, está bien, ¿no? Todo está bien si ustedes me ayudan a mejorar estas condiciones de cierta población, sí, sí. ¿no? Y ese fue el logro de él. Ojo, no fueron tampoco, no le dio ese bienestar a las 150 millones de brasileros. No, él dijo, bueno, con 40 millones yo ordeno el país. ¿Ustedes me ayudan a eso? Sigan haciendo los negocios que quieran. Eso es la capacidad de liderazgo y si Sí, querés sí. de un hombre de Estado. Sí, Todo sí. lo demás es politiquería. Y a ver, la politiquería llega a un momento de que es sanata, porque, porque decime ideológicamente, si vos querés un estado de bienestar, ¿qué mecanismos? Si vos me dijeras, tenés un estado, como en el caso de México, que le dejaron ese famoso neoliberalismo que tanto critican, las arcas llenas para todavía aguantar 7 años
sin tocar mayores cosas, entonces bienvenido. Yo así soy de izquierda, soy de Mm, derecha, sí, soy neutro. Pero si vos tenés las cajas vacías, ¿cómo te capitalizás o quién es el aliado que te presta el dinero? sí, O sea, miremos lo que está pasando en Argentina, pero del otro lado del mostrador ideológicamente es lo mismo. Nosotros tenemos hoy la suerte de tener un Donald Trump que se ha aliado y está, si querés llamarlo, financiando este proceso político argentino. Pero sí. Maduro lo que te manda son, y los he visto en Honduras, ¿no? Especialistas o consultores bélicos, agrícolas y todo demás. Pero a ver, eso no te salva a la hora de pagar la planilla a fin de mes. Sí, sí, ¿No? Y ni obviamente. digamos la Cuba hoy de Díaz Canel, donde el otro día no sé qué cosa decía, hay mala señal. No, no hay mala señal. No tienen luz. Mira, y te doy un caso. A mí me gusta escuchar radio de noche en todos los países. Estoy en una Ajá. isla casi frente a Cuba, donde yo me entretenía a la noche de escuchar radios cubanas desde acá de Cozumel. Mira vos, sí. El otro día probé a la noche y curiosamente desde Cuba escuchaba toda la Florida, ¿Ah? ¿no? Florida, un poco Nueva Orleans, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, cuando se lo comenté a un amigo que también me dice, es que no están operando por el tema de la falta de energía las radios cubanas de noche. Claro. O sea, no es que, porque yo estaba haciendo ya un análisis, no debe Sí, ser sí, la sí. época del año, ¿no? Sí, sí, Como sí. diría nuestra amiga, los cómulos limbos, que Sí, las sí, sí, señales sí, están. sí, No, sí. no, me dice, no están No, no transmitiendo hay, de no hay un verano mango, sí, sí, no hay guita, porque sí, no, sí, no hay sí, luz sí. a la noche, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Así que, sí, este giro, digamos, cíclico que decimos en general, más allá de que hay una derecha nueva, más extremista que viene para llegarse, ahí digo, ¿no? Para el que no está bien referenciado, a diferencia tuya, especialmente y mía también, la candidata Mata y la candidata de lo que sería Piñera, de la derecha más racional, el PRO de México, de Chile, quedó cuarto, quinto, digamos. Entonces, después ganan los extremismos también. El más extremista que era Cast quedó cuarto, ¿no? Pero digo. Perdón, que era. Oh, bueno, no me acuerdo del apellido de este muchacho. Bueno, el que salió. Pinaski, Ese. El que salió cuarto no salió segundo Cas. Pero digo, este reflejo que está teniendo América o Iberoamérica hacia la derecha y centro derecha agudizado, ¿crees que un poco va a ser cíclico? ¿Que en unos años daremos la vuelta porque se desgastan gobernando los mira, Milei un periodo dos y otros más? ¿O.? es que eso, aunque analicemos las cosas con la propia idiosincrasia argentina, la figura de Milei ha hecho estragos en América Latina. No se ha Mm, convertido, a ver, en el ejemplo exitoso de una rebeldía generacional. ¿No? El viejo, a ver, en nuestra época decíamos, ¿no? ¿Quién no era, digamos, izquierdista, revoltoso a los 20 y se convertía en un sí, burgués a los 40, ¿no? sí, sí, sí. Vos fijate, o sea, es lo que yo siempre digo, este, a ver, nuestros grandes ídolos musicales, donde teníamos nosotros los afiches en los cuartos, el tipo, bueno, prácticamente Sí, totalmente inspirado, como dice Carlos Santana, no drogado, inspirado, sí, ¿no? Y ahora son veganos, ¿no? Estamos limpios, I am clean, sí, y lo ves sí, a un Mike Jagger, 82 años, saltando como si tuviera 20. O sea, esa suerte de personalidad que ha transmitido Milei, ¿no? En una juventud, además una juventud post pandemia totalmente reprimida como fue, ¿no? Entonces es ese grito de libertad y al mismo tiempo, a ver, la rebeldía de los 70 del lado izquierda era frente a la pasividad, digamos, de ese conservadorismo, inclusive de sus propias familias, ¿no? Era la rebelión. Y acá estamos sufriendo lo mismo, esa rebelión hacia una izquierda.
que se quedó en la filosofía de 50 años atrás y tampoco ha generado un mecanismo interno de reflexión o de una izquierda que a través de mecanismos, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De una dinámica como la tuvo Lula, como en su momento la tuvo Felipe González, donde decía, bueno, generemos otra cosa que no esté escrita en el Capital de Carlos Marx, ¿no? Que la analicemos con la Sí. visión de una sociedad inclusiva, una sociedad que en el fondo de consumo capitalista, bueno, bajo esas mismas reglas generemos ciertas condiciones que podamos establecer o reducir los niveles de desigualdad. Y eso hoy por hoy, y si lo analizamos en la izquierda gobernante de América Latina, no existe. ¿No? Mm. O sea, no lo estamos viendo ni en Venezuela, no lo vemos en la Nicaragua de Bueno, Daniel esos son Ortega. regímenes totalitarios, casi dictadura, ¿no? Uno podría decir el caso Claro, de pero vos Boric, no, fíjate, Boric le a faltó en ver, Chile, etcétera, bueno, etcétera. pero a ver, la concertación chilena, ¿no? Que lo tuvo Sí. a Alwin, lo tuvo a Bachelet, Frei, lo sí, tuvo sí, a Lagos, lo sí, tuvo Bachelet, la tuvo a Michelet, sí. ¿no? Jamás tocaron el modelo económico. No, no, no. ¿Eh? Al contrario, creo que recién ahora, en la etapa de Boric, empezaron a analizar algunos aspectos, inclusive para mí con bastante, digamos, nostalgia histórica de la época de Salvador Allende, que Ujú. fracasó en aquella época y volvió a fracasar en Chile. Si no, no tenés el fenómeno de Katz ahora, si hubiera estado todo bien. Entonces tampoco se ha generado. Y el único, si querés, ¿no? Y volviendo en este panorama latinoamericano, que medio logró hacerlo, fue el señor Rafael Correa, y no tocó la convertibilidad. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Yo se lo dije un día a Rafael, moderando un seminario, cuando empezó a hablar, le dije, sí, flaco, pero todo bien, pero a vos la convertibilidad o la dolarización hecha por nuestro grupo Domingo Sí, Cavallo de sí. Fundación, te permitió aguantarte estos 10 años de gestión, porque no te generaba conflictos o grandes, digamos, desequilibrios económicos, porque te la manejaba quizás el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, así cualquiera es de izquierda, Sí, 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 ¿no? sí. Entonces fue el único caso donde él quiso, digamos, modificar ese escenario a una izquierda, si querés llamarla progresista, pero no tocó la caja, Sí, sí, totalmente. Total, ¿no? Que totalmente. es un poco lo que le está pasando hasta ahora a México, o sea, yo me doy el gusto de generar todo ese proceso de la cuarta transformación, pero tengo las arcas llenas de plata que me la Claro, dejaron. sí, Cosa que a Milei no le pasó, porque podría haber dicho yo hago todo esto, pero tenía la caja vacía. sí, sí. Sí, total. Entonces, yo creo que en esas olas, ¿no? Primero son partes, digamos, propios de esta nueva generación, eh, o este proceso de una generación que está viviendo primero al día, donde no Ujú. busca resultados a futuros, sino ahí sí un estado de bienestar breve, ¿no? O por lo menos que le cubra sus necesidades y le dé y le permita tener ciertos gustos, ¿no? Sí. Por eso estoy hablando de la importancia hoy y sería interesante que lo empezáramos a hablar, digamos, con algunos colegas, ¿no? Como Carlito Fara, el desde la IPC, Ujú. ¿no? Donde más que una tendencia política, que la simpatía de un espacio, etcétera, empezar a medir el estado de bienestar, ¿no? ¿Cuál es el pulso de bienestar del humor social, ¿no? Sí, sí, ¿Cuál es ese pulso? Y vos te das cuenta de que a partir de ahí es donde fracasan, digamos, inclusive los viejos eh, representantes de esos espacios, ¿no? Porque así como Cristina, digamos, está denostada, también está
Mauricio Macri, está denostado Sergio Tomás Massa, ¿no? Y todos esos personas que en otra época se hubiesen quedado durante 50 años, como el viejo Balbín, con el sello del partido, ¿no? Y donde Ujú, las fichas las tenía debajo de la cama, ¿no? Yo conocí el viejo estudio de Balbín ahí en la calle Rivadavia y tenía un cuarto donde estaban las fichas y casi las boletas de todo el punteraje del país. mm, ¿Qué representatividad tienen esos actores en la política contemporánea del 5.0? Ninguno. sí, 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 Y te total. aparecen esas figuras emergentes, quizás contestatarias, o que salen digamos, del canon o del modelo tradicional, digamos, político, te sacude del tablero por el tiempo que llama la atención al electorado. Ujú, sí, Que sí, fue el caso, o sea, Milei tuvo que volver a ser Milei para ganar la elección. El Milei dirigente, si quieres decir tranquilo, hombres de Estado, etcétera, etcétera, no interesa. bien. Don Gustavo, fuimos de, qué sé yo, empezamos por México, pasamos por ¿Eh? Honduras, por Chile, bueno, tocamos bastante Brasil, ni hablar de Argentina, bueno, creo que ha sido bastante amplio, también mencionaste a Kennedy allí por ahí, John Fitzgerald Kennedy de los 60, así que bueno, hemos ido de los 60 a los 2026 casi ya. Como siempre, muchísimas gracias por el repaso. No, no, al contrario, Fernando, que tengas muy buenas tardes. Bueno, un abrazo grande. Gustavo Ferrari Wolfenso con nosotros, nuestro corresponsal radial de Construcción Plural, nuestra nave insignia comunicacional en América del Norte, puntualmente desde México. Nos estamos viendo con próximos abordajes. Mañana martes lo tengo a Marcelo Cantelmi, justamente, hablando también un poquito de política internacional. Bueno, y así seguimos en la continuidad de este canal de Zoom de streaming también, que muchas veces después, muchos de estos audios ustedes lo ven reflejados en nuestra construcción plural radial. Bye bye amigos, hasta la próxima, gracias.